Y vamos a estar hablando, como comentaba antes, acerca de un tema crítico para entender lo que está pasando hoy, con uno de los grandes desafíos que tiene por delante el mundo, no solo el mundo occidental, porque es algo que se está viendo en Asia también y en distintas sociedades, que tiene que ver con la drástica caída en la tasa de fecundidad, en el hecho de que las familias tienen cada vez menos hijos y en todo el impacto demográfico que esto tiene. Yo quiero empezar, y vamos a tener ahora una conversación muy interesante, pero quiero empezar dándote algunos datos para que lo tengamos como referencia. Arranco por Argentina, que es mi país. En 1970 la tasa de fecundidad era de 3 hijos promedio por mujer, así que en promedio una mujer tenía 3 hijos a lo largo de su vida. En el 2000, 30 años después, esto se disminuyó a 2,57 hijos. En 2019 cayó a 1,82 hijos. Y en el último dato disponible, 1,33 hijos. Para que entendamos, la tasa de reemplazo para que se mantenga estable la población de un país debería estar en torno a 2,1. Estamos hablando de 1,33. Ahora, no es un fenómeno argentino. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a España, vemos que en 1970 era 2,9 hijos, hoy es de 1,12 según las cifras más actuales. Y si vamos a Corea del Sur, por ejemplo, por esto que les decía que no es un fenómeno solamente de Occidente, era en 1970 de 4,5 hijos por mujer y en este último dato, por lo menos disponible, estamos por debajo de 0,8, con estimaciones de que la población de aquí a 2100 podría reducirse a la mitad y con lo que implica que esto coincide con un proceso de envejecimiento de la población, es decir, que no solo disminuye la población con todo ese impacto económico, sino que además hay cada vez menos gente joven para, al mismo tiempo, un fenómeno de cada vez más gente que ya quizás no está en edad de trabajar o que está en edad de retiro. Todo el impacto que esto está teniendo en el mundo y sobre todo algunas de las causas es lo que vamos a estar conversando con Sergio Fernández Riquelme, que es doctor en historia y es además profesor de la Universidad de Murcia y que tiene la enorme gentileza de atendernos. Sergio, ¿cómo le va? Acá Darío Misraji lo saluda. Pues muy bien y muchas gracias por la invitación y también enhorabuena por tu trabajo en los medios, que es muy, muy interesante. Bueno, Sergio, muchas gracias. Yo ahí di algunos datos, se podrían dar infinidad de datos más sobre este tema. Me interesa empezar preguntándole, cuando usted ve este panorama, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿En qué ejes se para usted para empezar a conversar acerca de este tema? Pues estamos en la época de lo viral, ¿no? Y una imagen vale más que mil palabras. Y hay que bajar a la calle, supongo que en Argentina, pero también en España, de ver que se pasean más perros que niños, ¿no? Todas las estadísticas muestran pues, que en las sociedades supuestamente avanzadas hay más mascotas que niños recién nacidos, ¿no? Y esa sería una primera imagen. Y la segunda sería ver una fábrica de pañales que tradicionalmente pensamos que fabrican para bebés y estamos viendo que fabrican para personas mayores, ¿no? Es decir, es un cambio demográfico brutal el que estamos asistiendo, también antropológico, porque están desapareciendo palabras como padre, como abuelo, como hijo, porque hay una generación que no va a conocer esos nombres porque no va a tener descendencia, ¿no? Y esas palabras tan hermosas o tan trágicas, dependiendo de la novela que leamos, pues desaparecen como muchas cosas a nivel tanto cualitativo como cuantitativo, pero es un hecho tremendo del que creo que la sociedad no se da cuenta, pero tiene implicaciones no solo macro sociales, las pensiones, la educación, sino pues, cuestiones muy microsociales que nos afectan día a día, ¿no? Veremos en los próximos años a qué nos lleva esta tendencia y sobre todo también las reacciones que se están produciendo, porque hay países, hay movimientos, hay tendencias que hablan de volver hacia atrás, hacia las familias tradicionales, a la protección de la maternidad, hasta el punto tan paradójico que un señor llamado Elon Musk está haciendo una cruzada por tener hijos, ¿no? Mm, Ahora bien, de una forma bastante peculiar, tiene 14 hijos con diferentes mujeres y de claro. diferentes formas, ¿no? Estamos en un proceso de transición demográfica muy importante con consecuencias que podríamos decir que son teóricas, ¿no? Pero también prácticas, ¿no? También se está extendiendo en Europa Occidental, sobre todo, la famosa teoría de la gran sustitución, ¿no? Que consideran que esta transición no es espontánea, sino que está planificada para sustituir, Mm, ¿no?
en el mundo occidental, ¿no? Un tema crucial para las sociedades y también muy polémico, como podemos ver en las redes sociales. Uf. Bueno, abrió tantos temas, tantas aristas sobre las cuales me gustaría profundizar. A ver, quiero empezar por una, que tiene que ver con algunas de las causas. Usted dijo un montón de cosas para, insisto, ir puntualizando, pero cuando nosotros nos paramos mucho en este tema, yo lo que escucho mucho en los medios de comunicación, cuando se hacen análisis sobre esta cuestión, e incluso cuando uno escucha y ve las respuestas de los gobiernos, es enfocarlo muy desde la perspectiva económica. Estoy hablando aquí de las causas, y decir, bueno, la gente tiene menos hijos porque es más caro, y porque es más caro tener una casa, es más difícil, y entonces esa es una de las razones por las cuales mucha gente no tiene hijos o tiene un solo hijo. No niego que pueda haber factores económicos y me interesa preguntarle. Ahora, yo veo lo que pasa en muchos lugares de América Latina y veo que son los que tienen más hijos las familias de menor poder adquisitivo, lo cual ya de por sí hace que no me cierre mucho ese como argumento. ¿Cuánto hay de lo económico y cuánto hay de cambios culturales que están detrás de este proceso? Eh, Señalar que no tener hijos es por causas materiales responde a una mentalidad socialista o marxista que se ha impuesto durante Mm, muchísimos años en nuestra sociedad, ¿no? Y pensamos que no se tienen hijos por cuestiones puramente materiales, pero tú lo has indicado muy bien. Eh, las familias con más hijos pertenecen a rangos socioeconómicos muy bajos, ¿no? Y si aplicáramos esa máxima de que cuanto más nivel económico tiene una familia va a tener más hijos, pues en teoría las familias ricas deberían tener claro. muchísimos hijos. Obviamente no pasa, ¿no? Yo estoy más por la interpretación culturalista, ¿no? Más que Marx, prefiero a Weber, y para Mm, explicar este y otros fenómenos, ¿no? Y no solo de pan vive el hombre, ¿no? Famosa frase que muchos conocerán, y hay que decirlo claramente, se tienen hijos fundamentalmente por cuestiones, desde mi interpretación, culturales, ¿no? Lo vemos perfectamente en las tasas de fecundidad de los países musulmanes o de la claro. población musulmana que vive en Europa, ¿no? Que son los que salvan, en teoría, la demografía de Francia o de Inglaterra, no es la población local, ¿no? Además, todas las medidas socioeconómicas que se han aplicado para conciliar o para ayudar a la natalidad en Europa Occidental, todas han fracasado. Tú has dicho las estadísticas muy correctamente. Mm, Cada vez hay más ayudas a la maternidad, cada vez hay más ayudas a la conciliación, ¿no? De las mujeres fundamentalmente entre trabajo y casa, y los datos son cada vez peores. A mi juicio, yo creo que este fenómeno responde, como muchos, no a una mentalidad estructuralista, marxista, mm, materialista, sino a algo fundamentalmente cultural. Es decir, qué valor tiene la familia y la maternidad para una sociedad determinada. Y los mapas no mienten. Europa se está vaciando y todo el contorno, ¿no? Geográfico que nos rodea, africano o asiático, pues muestra colores con tasas de natalidad altísimas y suelen ser países fundamentalmente ligados a cosmovisiones todavía bastante tradicionales, de mm, tipo religioso, fundamentalmente. Y además, también podemos decir que los países con más tasas de natalidad en Hispanoamérica suelen ser países centroamericanos con un poder muy fuerte o de la Iglesia Católica o de la Iglesia mm. Evangélica, ¿no? Bueno, y perdón. Obviamente es una opinión Sí. minoritaria. No, Cuando le preguntas a alguien, un niño es caro, mm, pero no sé hasta qué punto un niño es caro, una mascota no lo es, o si claro. no es más caro tener Netflix, HBO y una vida llena de, ¿no?, lujos consumistas actuales o criar una familia, ¿no? Creo que al final pueden ser, ¿no?, opciones culturales. No, le iba a agregar, y lo que se ve, por ejemplo, también dentro de las comunidades judías ortodoxas, donde Exacto. se ve el mismo fenómeno, lo cual ya me lleva a preguntarle algo de qué influencia tiene acá la religión. Digo, el hecho de que cuando vamos a comunidades con altos niveles de religiosidad, por lo menos hablando de las religiones monoteístas, digo, cristianismo, cristianismo, judaísmo e islam, vemos estas altas tasas de fecundidad asociadas a un valor muy importante y central de la familia. ¿Y qué pasa con el resto, por lo pronto, del mundo occidental, pero que se ve también en países como Corea del Sur y Japón, donde hay una tendencia a un menor peso de la religión? ¿Qué factor tiene esto? Pues es determinante, ¿no? Porque la maternidad y la familia no solo ha cambiado ética y estéticamente, ¿no? Sino que también hay una
desvalorización brutal en el actual sistema de vivir y de convivir del llamado turbocapitalismo, capitalismo tecnológico, como se quiera denominar. Pero hay una anécdota que yo creo que es bastante elocuente, ¿no? Una famosísima actriz de Hollywood, Kirsten Dunst, Ujú, declaró a los medios que dejaba su carrera temporalmente para criar a sus hijos y a su marido. ¿Qué pasó? Pues que las redes sociales se inundaron de mm, supuestas feministas negándole su opción vital, cultural, moral, ética o religiosa, porque era una traidora a la causa estructural de la lucha contra las mujeres, perdón, de las mujeres contra pues, el llamado mm, heteropatriarcado, que no suele existir, ¿no? Suele existir en países de otras latitudes, ¿no? Pero claro, la religión tiene un papel muy importante, sobre todo situando el papel de la mujer, porque obviamente no puede haber natalidad sin mujeres que deseen tener hijos. Y en este caso, Occidente ha provocado, como es obvio y notorio en los últimos años, un proceso de liberación, de integración total o parcial de la mujer en el mercado de trabajo y además ha indicado que volver al hogar o conciliar el hogar es algo también a superar, ¿no? Yo creo mm, que no se ha llegado a un punto intermedio, ¿no? Se ha pasado de la lógica integración de la mujer en el mercado de trabajo a una negación absoluta de su posibilidad de mm, conciliar realmente o directamente de asumir pues, esa tarea social tan desprestigiada, ¿no? En el mundo contemporáneo. ¿Qué chica joven, qué chica eh, ¿no? De nuestra generación, pues decide o dice públicamente que quiere ser ama de casa? Hay muchos casos mm. de mujeres famosas que han decidido hacerlo. Otra actriz muy famosa, Elsa Pataki, la famosa mujer de Thor, no me sé el nombre, perdón, del famoso Thor de las películas de El Marvel, actor, sí, claro. y decidió hacer lo mismo, ¿no? Ser ama de casa. Y claro, la polémica estuvo servida, ¿no? Por tanto, una de las causas fundamentales de esta crisis demográfica que se vive en Occidente o transiciones demográficas que se viven en Occidente y en los países occidentalizados es, en primer lugar, una mentalidad fundamentalmente materialista y, en segundo lugar, pues el acceso de la mujer al mercado de trabajo sin posibilidad real de conciliar esa vida profesional y maternal o directamente tener la opción legítima de dedicarse a lo que antiguamente se denominaban sus labores, ¿no? Aunque haya las tendencias, estamos viendo en muchas mujeres, tendencias sociológicas que indican que muchas de ellas, un sector notable quiere, ¿no? Defender pues, posiciones tradicionales, las famosas trad wives, ¿no? Mm, Que entienden pues, que la mujer tiene la opción de asumir un rol que no es peyorativo, que no es negativo, sino que aporta mucho a la sociedad y a ellas mismas, ¿no? Que es ser madre, ser esposa y, ¿no? y ayudar pues, a la comunidad. Un debate también muy intenso sobre el papel de la mujer, el feminismo, mm. también de tanta actualidad y que tanto efecto tiene en las políticas demográficas. Es un debate interesantísimo, porque pensaba, ¿no? Digo, a ver, si uno va hoy a lo que pasa en las sociedades islámicas, me parece que donde en muchísimas sociedades, sobre todo las más cerradas, la mujer tiene un rol absolutamente relegado en la vida pública y básicamente su única función es la procreación de hijos. Es evidente que eso no es deseable para las sociedades occidentales, donde afortunadamente hoy hay una integración plena de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, donde la mujer tiene derecho a decidir qué quiere hacer con su vida. En esa misma línea, es muy llamativo que si decide priorizar su carrera es aplaudida, pero si decide tener una familia es denostada. Ahí hay algo de una libertad que sirve si es para un lado y no para el otro. Digo, ¿de dónde viene esta casi demonización de la idea de que de repente una mujer pueda decidir, no, la verdad, mi prioridad, lo que más me interesa a mí es criar a mis hijos, por lo menos en un determinado momento de mi vida? Pues es la tercera causa de esta crisis o transición demográfica, ¿no? Un pensamiento políticamente correcto, uno lo llaman consenso socialdemócrata, otros lo llaman liberalismo progresista, que señala que no hay diferencias ni biológicas ni funcionales entre hombres y mujeres
y que la mujer pues tiene que salir absolutamente del hogar familiar, de ese entorno tradicional en el que tú has señalado muy bien, siguen viviendo muchas mujeres de países del llamado tercer mundo, pero claro, el problema es la libertad. Se supone que las sociedades occidentales se caracterizan y diferencian en el mundo y en la historia por ese concepto de libertad que permite a un hombre o una mujer elegir su camino, ¿no? Y hay muchas mujeres, parece por las encuestas y parecen por los testimonios, que consideran que ser madre, ser ama de casa, ser esposa es una tarea, una labor, una función importantísima para ellas y para la sociedad. Y, o en la exclusiva o compaginándolo con actividades pues, de todo tipo, académicas, artes liberales, profesionales, y parece que se le quiere negar a esas mujeres la libertad, ¿no? De poder elegir también volver hacia atrás. Ahora que tanto se habla, ¿no? Con la transición ecológica de que hay que volver hacia atrás, pues hay Mm. mujeres que consideran que es necesario, importante, fundamental volver hacia atrás eh, para, para colaborar en un sentido más tradicional en la comunidad. Lo estamos viendo no solo en el mundo asiático o africano, sino en la propia Europa. Hay lideresas, como se llaman ahora, que defienden esta postura, desde Giorgia Meloni en Italia Mm. hasta Alice Weidel en Alemania, ¿no? Eh, Marine Le Pen en Francia, cada una con sus matices, ¿no? O en España o en Argentina, que la maternidad sea una libertad de elección, por supuesto, pero que no haya impedimentos culturales ni éticos para que puedan tomar esa decisión fundamental, que muchas de ellas consideran que son perfectamente compatibles el trabajo con fundar una familia. Ahora, ¿qué- ¿de dónde salió? ¿Cuál es el origen de sus estudios, su visión, Sergio, de esto que parece una cuestión casi suicida, que es que Occidente haya decidido casi que relegar o demonizar a la familia, considerando que la procreación y la reproducción es un elemento y es condición sine qua non para la reproducción de una sociedad, hasta en términos poblacionales, es condición sine qua non para la reproducción de una determinada cultura y se supone que todas las culturas y todas las sociedades buscan la reproducción de su propia cultura, lo vemos en otras regiones del mundo. Eh, ¿Cuándo fue y por qué cree usted que terminamos en esto que, insisto, dejar, demonizar en definitiva la familia y la procreación y la gestación de hijos es en definitiva prácticamente una política en términos sociológicos casi suicida? Pues mayo del 68. Es una fecha bien manida, pero es una fecha real, donde comienza a cambiar prácticamente todo, ¿no? Y sobre todo las mentalidades, ¿no? Porque siempre ponemos en sociología, en ciencias sociales, ponemos siempre el énfasis en lo material, pero creo que muchas veces también es necesario poner el énfasis en lo cultural, en esas mentalidades que hacen que las personas pues tengan sueños y expectativas de futuro. Y mayo del 68 representa el fin del sueño de la revolución marxista y el inicio de la llamada revolución de los derechos de nueva generación, ¿no? El famoso prohibido prohibir, ¿no? Donde se cuestiona absolutamente todo, porque incluso los marxistas de vieja generación pues no cuestionaban el concepto de familia, no Claro. cuestionaban elementos de la biología, como se están cuestionando ahora. Incluso hacían muchas barbaridades, pero no cuestionaban ciertos límites eh, considerados antropológicamente eternos, ¿no? Pero más del 68, esa revolución de los hijos llamados ricos, ¿no? Pues plantea pues, la subversión pues, de prácticamente todo, ¿no? Todo se puede construir, todo se puede modificar, no hay fronteras, no hay límites, lo que uno sueña se puede proyectar. Es el triunfo de Nietzsche, ¿no? El triunfo Mm. de la razón no vale, lo que vale es mi voluntad. Y claro, en ese mayo del 68, pues comienzan pues, toda una serie de tendencias que eclosionan en el siglo XXI, donde se cuestiona prácticamente todo, ¿no? Y se cuestiona la familia, se cuestiona la maternidad, se cuestiona hasta la patria, pero claro, de repente, en pleno siglo XXI, pues hay una generación, sobre todo de chicos jóvenes, tanto en Europa como en América, que empiezan a cuestionar que todo se puede construir y todo se puede deconstruir, sino que hay verdades
que son las que te permiten eh, andar el camino y no perderte, ¿no? Entre tantas opciones que nos ofrece la sociedad de mercado, ¿no? Y esas verdades, pues, tienen valor y tienen relevancia. Y claro, empiezan a saltar chispas, ¿no? Surgen movimientos, surgen polémicas, porque pensábamos que esa revolución de mayo del 68, que lo cuestionaba todo, no podía ser cuestionada. Y de repente puede ser cuestionada, porque hay pues una generación, vuelvo a repetir, que ha visto que el sistema que se ha construido, ¿no? Llamado tecnocapitalismo, turbocapitalismo, capitalismo de quinta generación, pues no permite el ascensor social que habían tenido sus padres, ¿no? Y Mm, claro, y necesitan algo a lo que agarrarse, ¿no? Para no perderse, para no incluso pues considerar que no tiene futuro, ¿no? Y miran al pasado o a ciertos elementos del pasado que consideran válidos, que consideran eternos incluso y que deben estar puestos sobre la mesa. Chicos que consideran que su sueño es casarse. Muchos chicos, mm, alumnos míos oye, que les dicen casarse y dicen, oye, ¿por qué no? O muchas chicas que dicen ser madres. Oye, ¿por qué no? Fundar una familia, algo que hace 5 o 10 años sería, ¿no? Un tabú, ¿no? mm. En esta nueva sociedad creada desde mayo del 68 y que eclosiona en el siglo XXI, pues parejas que sí, que se dan el si quiero por lo civil o por lo criminal, como decimos aquí en España, ¿no? Y claro, va cambiando el mundo cuando pensábamos que había una tendencia irreversible que no se podía cuestionar, porque una de las consecuencias de esa nueva sociedad donde todo se puede construir y deconstruir, es el llamado multiculturalismo. Y claro, el multiculturalismo que todos deseamos eh, no se ha convertido en un melting pot, se ha convertido quizás en un juego de guetos, ¿no? No es la típica inmigración del siglo XIX o del siglo XX donde la gente se integraba, ¿no? Y asumía pues los valores de Mm, esas naciones correcto. creadas o recién creadas, sino vamos a lo que decía Sartori, una sociedad conflictiva y totalmente dividida. ¿Por qué? Porque como esa sociedad de mayo del 68 apostó por la libertad absoluta y no, obviamente, por tener ni familias consideradas opresivas, ni hijos considerados como cargas, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien tiene que pagar las pensiones, alguien tiene que llenar los colegios. Y obviamente se ha solucionado pues con contingentes masivos de inmigración que algunas veces se integran y a veces, como todo en la vida, y algunas veces no se integran. Y para terminar este pequeño y largo análisis, un hecho de estas consecuencias multiculturales de esa sociedad que nace en mayo del 68 fue la famosa final del Mundial de Fútbol. No sé si serás muy futbolero, Soy, aunque como buen argentino, súper por futbolero, supuesto. en las redes sociales no jugaba Argentina contra Francia, Sí, jugaba sí, Europa contra África. Algo totalmente. súper curioso, ¿no? Que nos está indicando que este cambio demográfico tiene consecuencias, unas deseables y otras para algunos indeseables. Pensaba mientras usted hablaba y se me viene otro elemento que también está muy sobre la mesa, que tiene que ver con una cultura, por lo menos la cultura en la que yo tengo 35 años, en la que me crié y donde yo veo muchos de las personas de mi generación y de generaciones más jóvenes, donde está todo tan concentrado en la idea de que uno tiene que eh, todo el tiempo la búsqueda de un goce instantáneo, de un disfrute del momento, que nadie está dispuesto ni a resignar nada, ni a pensar demasiado en el futuro. Y hay algo que, obviamente, la paternidad, y lo digo hablando desde mi propia experiencia, yo tengo una hija de 2 años, obviamente la paternidad supone resignar un montón de cosas que cuando uno lo hace desde el amor, las resigna sin demasiado conflicto, porque realmente es resignarlo para el proyecto más maravilloso que desde mi humilde punto de vista puede tener una persona, que es ser padre, pero que sin dudas implica asumir que hay un montón de cosas que uno no puede hacer más, o por un tiempo por lo menos hay un montón de cosas donde uno deja de ser el eje y el centro de su vida pasa a ser otro, en este caso tu hijo, tus hijos, tus hijas. Hay una sociedad, digo,
¿Cuánto influye esa enorme dificultad que hay en la sociedad actual occidental, esa posibilidad de pensar más allá de uno y empezar más allá del puro presente? Pues análisis precioso y enhorabuena por tu niña, porque seguro que es lo que tú has dicho, lo que da trascendencia a nuestra vida. Qué palabra más bonita, Mm, trascendencia. Lo que hemos heredado y lo que dejaremos en herencia, ¿no? Porque la cuarta causa para mí de esta transición o crisis demográfica es el sistema. Y yo no voy a hacer un speech anticapitalista porque no soy anticapitalista, ¿no? Pero sí había un capitalismo liberal que, ¿no? Sobre todo en mediados y finales del siglo XX, donde la familia, la comunidad eran elementos muy importantes, ¿no? Y los anuncios, por ejemplo, de televisión se enfocaban mucho a la familia y a la comunidad, pero el mm, capitalismo, o en otras manos o bajo otros patrones, decidió pues apostar por el individuo, por la persona, ¿no? Por esa libertad absoluta que se proclamaban en las calles de París en el mayo del 68, ¿no? Libertad para todo y para todos. Pero claro, ¿dónde queda la responsabilidad? ¿Dónde queda esa palabra tan bonita, trascendencia? ¿Somos meros individuos que nacemos y morimos o por el medio nos reproducimos, ¿no? Pero no reproducirnos simple y llanamente de manera biológica, sino con un proyecto colectivo, ¿no? Un mm, proyecto en común con nuestras parejas y con el entorno en el que estamos viviendo. Pero una imagen vuelve a ser más que mil palabras. ¿Cuántos barrios degradados, desarraigados, donde uno ya no se siente parte de él, eh, se pueden ver en las calles europeas? Muchísimos. Donde se ha mm, perdido el sentido de pertenencia. Ojalá en Argentina eso se mantenga, pero en Europa se está perdiendo por la primacía del individuo, de un consumidor pues individualista que necesita dinero y gastar continuamente porque no tiene ese sentido de la trascendencia, de la responsabilidad, de lo que has dicho tú, ¿no? De quitarse algo para dárselo a los demás, ¿no? En este mm, caso, ¿no? Y también necesitan un productor flexible, un productor ¿no? solitario que no tenga que dar explicaciones ni a su mujer ni a sus hijos de por qué llega a esta hora, en qué se gasta el dinero o dónde tiene que ir a laborar o a trabajar, ¿no? Nos quieren solos, ¿no? Esta nueva fase del capitalismo para mí nos quieren o nos han querido solos, ¿no? Para que consumamos a solas y produzcamos a solas. ¿Dónde están los sindicatos realmente? ¿Dónde están las comunidades? ¿Dónde están los grupos de referencia que ¿no? nos ayudaban, ¿no? Las llamadas comunidades naturales, las células sociales básicas, ¿dónde están? ¿Cuánta gente vive y muere sola? ¿Cuánta gente se suicida sola? ¿Cuánta gente mm, se deprime sola? ¿Cuántos problemas de salud mental hay? ¿No? Los países más avanzados son los países con más suicidios, lo sabemos todos, ¿no? Japón y Finlandia, países, mm, ¿no? Con un nivel de vida excepcional, pero con tasas de suicidio pues absolutamente intolerables, ¿no? Pero yo creo que el papel de la comunidad es fundamental, de la comunidad grande, sindical, religiosa, política, y de la comunidad pequeña, la familia, los amigos, y estamos en una sociedad, a mi juicio, donde las comunidades están dejando de ser físicas para ser meramente digitales. Date cuenta que tú y yo podemos ser parte de un grupo una mañana y por la tarde dejar de serlo a golpe de clic, ¿no? Y mm, la realidad en la que vivimos. Algunos autores consideran que es maravilloso porque prima al individuo y otros autores consideran que es muy negativo porque olvida al hombre en comunidad, a la mujer en comunidad. Y eso obviamente tiene importantísimas consecuencias para la familia y para la natalidad. ¿Por qué formar una familia cuando puedes vivir solo? ¿Por qué tener hijos cuando puedes tener mascotas? ¿Por qué estar en un sindicato o estar en un partido político o estar en cualquier comunidad si en el sofá de tu casa puedes comiéndote un donut o unos doritos ser parte de algo, sin moverte de tu casa, sin conocer al vecino, sin hacer nada, puedes ser miembro de una comunidad, incluso salvar el mundo con change.org. Puedes salvar el mundo incluso a solas, sin conocer a nadie, ¿no? Yo creo que esa es la cuarta causa, a mi juicio, de que haya esta transición o crisis demográfica por un sistema que nos quiere pues, a solas, pues para vendernos de todo, como tú dices, de manera instantánea, porque claro, los que estamos casados, si se nos va la mano en Amazon, pues tenemos a alguien que nos dice, ¿en qué te has gastado el dinero? mm, O tenemos hijos que nos dicen, papá, necesito tal cosa.
Y obviamente no puedes gastarte lo que quieras en Amazon, ni mm, en AliExpress, ni tienes una responsabilidad, en este caso con tu comunidad más cercana, pero incluso con la comunidad más grande o fuera de tu hogar. ¿Por qué comprar en el negocio de barrio si puedo comprar en Amazon online? ¿Por qué comprar en una tiendecita de mi pueblo si puedo comprar sin levantarme, ¿no? Y sin conocer a nadie a golpe de clic, ¿no? Yo creo que el sistema también, pues, el sistema capitalista, pues, ha tenido una fase donde ha primado exclusivamente al individuo, y lo veo en mis alumnos, que ellos, pues, se identifican no por pertenencia a una comunidad, sino a una serie de características individuales. ¿Cómo te defines? ¿Eres del River Plate o del Boca Juniors? No, no, yo soy simpático, yo soy mm. persona, soy no binario, yo soy a temas exclusivamente personales. Casi ningún alumno me dice, soy de La Pampa, soy de Murcia, soy de un sindicato, soy de una confesión religiosa. Solo me lo dicen las alumnas musulmanas, que dicen Mm. siempre, en primer lugar, soy musulmana. Ja, qué interesante eso último. Hablaba del caso de Japón y se me vino a la cabeza un tema que en su momento me puse a investigar por alguna nota, que es, hasta tiene una palabra, que es el Kodokushi. No, Kodokushi, ahí lo dije bien. Kodokushi, el fenómeno en Japón de la enorme cantidad de personas que mueren solas en sus casas, personas mayores, y que no son encontradas sino hasta semanas o meses después de haber muerto, de personas que viven absolutamente solas porque ya no tienen relación con su familia, porque por ahí o están jubiladas o si trabajan, trabajan desde la casa, porque pueden resolver casi todas sus necesidades sin tener vínculos significativos con nadie y por lo tanto, si mueren por alguna circunstancia en sus propias casas, no hay nadie que se entere de que murieron hasta muchas semanas después. Digo, esto está pasando en el mundo contemporáneo y hablan, ¿no?, de una desintegración peligrosa. Sí, es una desintegración para unos, como he dicho antes, muy negativa y para otros positiva. Es decir, es un tema que tiene una carga moral y ética muy, muy importante, ¿no? Porque nos afecta, ¿no? Y como tú has dicho, mucha gente muere sola. Dicen que por elección, ¿no? La soledad deseada. También conocemos la llamada soledad no deseada. Pero Mm, incluso en la soledad deseada sabemos que hay mucha gente que la tiene que asumir sí o sí, porque no van a molestar, sobre todo personas mayores que no van a molestar a sus hijos, ¿no? Para que les cuiden o para que les atiendan. Personas mayores que han sido sufridoras en la vida, que han levantado familias o empresas que obviamente no van a pedir ayuda a nadie, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez de personas más solitarias, ¿no? Esa es la quinta causa de esta, la primacía de lo digital, de lo internet, en el sentido quizás a veces más perverso, ¿no? Porque todo en esta vida puede ser bueno o malo en función de cómo se use, ¿no? Internet puede ser una maravillosa herramienta para seguir tus programas maravillosos o para hacer el mal mm, directamente y acosar a alguien, ¿no? Puede ser un elemento para que un español y un argentino hablen a miles y miles de ujú, kilómetros, puede ser un instrumento para que mi hijo no conozca al vecino que tiene enfrente, sino que viva en un mundo virtual que físicamente pues, no existe y quizás tampoco sabe quién está detrás de esa pantalla, ¿no? Eh, Creo que también hay un abuso de esa tecnología que lleva a perpetuar el individualismo, a fomentar el consumismo y a provocar lo que se ha señalado, una enorme soledad absoluta, ¿no? Vivir solo, apartado del mundo, bien con internet o bien sin internet, o directamente vivir rodeado de gente y estar solo porque no te comunicas con ellos, ¿no? Se suele decir mucho, ¿no? Y sobre todo los que tenemos hijos, ¿no? Estamos en reuniones físicas, todo el mundo con el móvil, todo el mundo mm, a su, ¿no? A su, como se dice aquí, a su bola. En este caso, es una causa que también influye mucho en la natalidad, ¿no? Gente preocupada por, por un mundo virtual que no te exige, en teoría, nada, donde puedes gastar ilimitadamente y donde incluso puedes ser lo que sueñas ser, ¿no? Aunque obviamente luego eso sea generalmente falso, ¿no? Y claro, mm. el compromiso real de estar casado y dar explicaciones, de tener hijos y dar explicaciones, de ser parte de una comunidad y dar explicaciones,
pues no nos gusta ya, ¿no? Somos tan libres, desde mayo del 68 nos han dicho que somos libres, no tenemos que dar explicaciones a nadie, pero claro, para vivir en comunidad, para tener compañía y para no morir solo, tenemos que dar explicaciones. Hmm. Sergio, la verdad que no le quiero robar mucho más tiempo, pero No, placer. para ir cerrando, pensando un poquito hacia adelante, usted planteaba que empieza a notar, lo decía incluso entre algunos de sus alumnos y gente joven, por lo menos allí en España, cierta reacción, ¿no? Ciertos jóvenes que dicen, no, ¿por qué no podemos pensar en tener una familia? ¿Por qué no podemos pensar en casarnos? ¿Por qué no podemos pensar en una serie de cosas que hace 10 años quizá eran anatemas y cosas prohibidas, para al menos decir públicamente? Ahora, y decía también muchos jóvenes que empiezan a ver en el pasado una referencia para, de alguna manera, pensar cómo organizar hoy y cómo encontrar un curso de vida. Ahora, está claro que uno puede mirar algunas cosas del pasado, pero tampoco se puede volver al pasado. Vivimos en una sociedad que tiene un montón de cosas que ya son diferentes y que no se pueden corregir. Digo, ¿cómo imagina una respuesta posible a estos problemas de los que hemos hablado acá? Digo, ¿cómo imagina una posibilidad de cómo pensar, si se quiere desde los gobiernos, si se quiere desde las comunidades locales, formas de articular de alguna manera muchas de las cosas que tiene de bueno la sociedad en la que vivimos, pero al mismo tiempo recuperando el valor de la familia, el valor de la comunidad, el valor del tener hijos? En el equilibrio está la virtud, ¿no? En conciliar tradición y modernidad. Yo no estoy tan seguro de que no se pueda volver atrás, ¿no? Hmm, Trump ha llegado y ha hecho una serie de propuestas que ha descolocado completamente, ¿no? Proteccionismo económico, negar la ideología de género, hmm, poner vallas enormes en las fronteras, algo que yo creo que parecía imposible volver a eso en pleno siglo XXI, pero este señor, tan curioso, dicen que tiene el pelo naranja, yo creo que es rubio, pero dicen que tiene el pelo naranja, este señor, pues está haciendo cosas que a las élites y a la mentalidad dominante durante décadas, pues les ha dejado descolocados, ¿no? No se puede volver hacia atrás. Pues oye, en algunas cosas sí se puede volver hacia atrás. hmm, Eh, ¿Son valiosas? No lo sé, luego el tiempo, ¿no? El tiempo lo dirá, pero yo creo que están intentando desde Norteamérica y desde otros movimientos identitarios y soberanistas intentar conciliar qué se puede recuperar del pasado y qué es bueno de este progreso tecnológico que, que estamos teniendo, ¿no? El ejemplo máximo es Elon Musk, ¿no? Que de repente ha hmm. aparecido como un converso, un señor, un pionero en las nuevas tecnologías, capaz de llevar supuestamente naves a Marte, pero que ahora defiende tener no solo muchos hijos, sino incluso posiciones judio-cristianas Hmm. tremendamente llamativas, ¿no? Un señor que siempre ha hecho gala de su agnosticismo, de su vida libérrima, y, ¿no? Y está supuestamente buscando ese equilibrio, no sé si posible o imposible, entre tradición y modernidad. Pero claro, ese concepto se llama modernización conservadora, y el ejemplo Mm. es máximo es Singapur, ¿no? Singapur aparece Bueno, para todos los popes liberales y libertarios como ese ejemplo de conciliar una política muy tradicional, ¿no? Defensa de la familia, partido único, incluso tienen partido único, mm. una educación muy clásica, el respeto a los mayores, ¿no? Con Sí, una pues, identidad ser nacional también muy fuerte. una vanguardia tecnológica tremenda, ¿no? China, un país que es la gran fábrica del mundo, de repente es un país tremendamente conservador en temas de matrimonio, en temas de moralidad pública, en temas de incluso de aborto, un país comunista que ha hecho casi imposible el aborto, una cosa tremendamente curiosa, ¿no? Hay una reacción global, porque como tú has dicho, se están viendo consecuencias a veces indeseables de esa libertad o libertinaje, dicen algunos, que ¿no? Supera los marcos, ¿no? De cierta normalidad ética y estética. Y claro, lo vemos en nuestro entorno, no solo Hungría, Polonia, Rusia, ¿no? El este de Europa, Georgia, Armenia, que sacralizan el matrimonio y la familia en sus constituciones o intentan sobrevivir, ¿no? Fomentando el tener más hijos, ayudándoles con dinero, sino que lo vemos en buena parte del mundo, ¿no? Que se están dando cuenta de que el crecimiento de la población se está ralentizando y se concentra fundamentalmente en los países pues indios, ¿no? O del mundo indio, Bangladesh, Ujú. Pakistán, la India, o en los países árabes o africanos. ¿Y el resto qué pasa? Porque al final se dan cuenta de que necesitan mano de obra, ¿no? De la manera más funcional posible, necesitan mano de obra,
pero también, de manera, podemos decir, más trascendental, necesitan lo que tú has dicho, la supervivencia de un país, de una nación. Imagínate países del Cáucaso como Georgia o Armenia, que son países muy pequeñitos, que claro, están rodeados de grandes potencias musulmanas, Mm. ¿no? Tienen que sobrevivir como sea, como raza, como etnia, como se definan a sí mismos, ¿no? Manteniendo generación a generación, pues ese linaje, ¿no? Que ha permitido que sus naciones y su lengua, pues sobreviva, ¿no? Y cada vez más jóvenes se están dando cuenta de que en el pasado hay cosas valiosísimas que han visto en sus padres, que han visto en la literatura o que ven en el sentido común, ¿no? Se están dando cuenta de que formar una familia puede ser algo maravilloso, que no te quita libertad. Tener hijos puede ser algo, ¿no? Bendito que te ayuda a realizarte como persona. Participar en una comunidad pues te puede ayudar a tener amigos de verdad, relaciones sanas, incluso pues creer en tu país, ¿no? Y colaborar en él, pues puede ser un elemento para un futuro mejor para toda una generación. Y eso es lo que más me ha sorprendido. Yo pensaba que era imposible volver hacia atrás e incluso cuestionar el discurso, ¿no? Llamado woke, ¿no? Que Ujú. actualmente tenemos, pero lo estamos viendo en Estados Unidos, la primera potencia mundial, y lo estamos viendo en muchas naciones, incluida Argentina, ¿no? Clarísimo e interesantísimo. Sergio Fernández Riquelme, la verdad, una charla que me parece que ha dejado mucho, sobre este tema del que tenemos que hablar, me parece cada vez más. Un placer, de verdad, muchas gracias. Un placer y muchísimas gracias por la invitación.